Hola, en la clase anterior demostramos que cuando tenemos dos circunferencias con centros y radios distintos, entonces son homotéticas y de dos maneras distintas, es decir, tienen dos centros de homotecia que serían H y H'. A la circunferencia que tiene diámetro HH' le llamamos circunferencia de similitud de las circunferencias C1 y C2. Vamos a demostrar el siguiente resultado. Cuando tenemos dos circunferencias de centros y radios distintos, si C sub S es la circunferencia de similitud de C1 y C2, entonces CS es el lugar geométrico de los puntos A en el plano, tal es que la magnitud de AO entre la magnitud de AP es igual a R entre S. Vamos a denotar por el eje al lugar geométrico y lo que queremos demostrar es que ese lugar geométrico es igual a mi circunferencia de similitud. Como es una igualdad entre conjuntos, pues necesitamos demostrar las dos contenciones. Antes que nada, voy a escribir lo que sí sabemos sobre H y H', es decir, que OH entre HP es lo mismo que menos R entre S, donde R es el radio de C1 y S es el radio de C2. Y eso a su vez es igual a menos OH' entre H'P. O si le quitan el menos, lo que quiere decir es que OH' entre H'P es igual a R entre S. Recuerden, como estamos con segmentos dirigidos, esta igualdad lo que quiere decir es que H es el único punto que divide al segmento OP en la razón negativa menos R entre S. Es negativa porque H está afuera del segmento y además OH y HP tienen direcciones distintas. La otra igualdad lo que quiere decir es que H' es el único punto que divide a OP en la razón positiva R sobre S. Vamos a demostrar la primera contención. Es decir, vamos a tomar un punto A del plano cualquiera, pero que esté en el lugar geométrico. Es decir, este punto A satisface que la magnitud del segmento AO entre la magnitud del segmento AP es igual a R entre S. Lo que quiero demostrar es que está en la circunferencia de similitud. Voy a borrar por lo pronto la circunferencia de similitud para que no estorbe un poco al dibujo. Y entonces A puede vivir arriba, abajo o puede vivir incluso sobre la recta. No sé dónde esté ese punto, lo único que sé es que satisface esta relación. Voy a escribir esa hipótesis. Si A vive afuera de este segmento OP, donde sea, pero afuera del segmento OP, lo que vamos a tener es que OA y AP tienen direcciones distintas. Eso quiere decir que OA entre AP es igual a menos R entre S. Pero sabemos que H es el único punto que divide al segmento OP en esa razón. Eso obliga a que A coincida con el punto H. Y nosotros ya sabemos que el punto H vive en la circunferencia de similitud. Si el punto A viviera dentro del segmento OP, lo que vamos a tener es que OA y AP tienen la misma dirección. Eso quiere decir que OA entre AP es igual a R entre S. Pero nuevamente sabemos que H' es el único punto que divide al segmento OP en esa razón R entre S. Eso quiere decir que A y H' coinciden y H' también vive en la circunferencia de similitud. Con esto decimos, si A vive en la recta OP, tiene que ser H' o H y vive en la circunferencia de similitud. Vamos a ver el caso en el que A no vive en esa recta de los centros y vamos a ver qué ocurre. Vamos a fijarnos en el triángulo AOP y voy a trazar sus bisectrices en el ángulo A, tanto la interna como la externa. Recuerden que estas bisectrices son perpendiculares, por ser interna y externa son perpendiculares entre sí. Ahora, a los puntos de intersección con la línea de los centros vamos a llamarlos L y L'. Por el teorema de la bisectriz, sabemos que OL' entre L'P es igual a la razón de las magnitudes de los lados, es decir, la magnitud de OA entre la magnitud de AP. Pero como L también es un punto de intersección de la bisectriz externa con el lado OP, también se cumple para ese punto L, solo que aquí la diferencia es por el signo. Es decir, OL entre LP va a ser igual a menos la magnitud de OA entre la magnitud del lado AP. Es decir, lo voy a apuntar de este lado.
Pero yo sé que OA entre AP es lo mismo que R entre S. Si se fijan, nuevamente voy a tener esta igualdad. Es decir, voy a tener L' es el punto que divide al segmento OP en la razón R entre S. Eso quiere decir que L' tiene que coincidir con H'. Y además L divide al segmento OP en la razón menos R entre S. Eso quiere decir que L tiene que coincidir con H. Entonces mi dibujo no está bien. En realidad debería de dibujarlo para que L y L' coincidan con H y H'. Y entonces si vuelvo a marcar la circunferencia de similitud, pues nos damos cuenta que A está en esa circunferencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Recuerden que las bisectrices son perpendiculares entre sí. Eso quiere decir que el triángulo AL'L, que es lo mismo que el triángulo AH'H, es un triángulo rectángulo. Pero yo sé que el centro del circuncírculo de un triángulo rectángulo vive justamente en la hipotenusa, es decir, la hipotenusa es el diámetro del circuncírculo. Por eso A tiene que vivir en la circunferencia de similitud. Vamos a ver la otra contención. Ahora nuestra hipótesis es que el punto A vive en la circunferencia de similitud y lo que queremos demostrar es que satisface que AO, su magnitud entre la magnitud de AP, es lo mismo que R entre S. Nuevamente, si A es H o H', como ya sabemos esta parte, entonces automáticamente se satisface esto. Vamos a suponer que es un punto distinto de H y de H'. Entonces lo que voy a trazar son los segmentos AH' y el segmento AH. Y vamos a encontrar un punto O' en la línea de los centros de tal forma que el segmento AH' es una bisectriz de ese triángulo en A. Como yo sé que AH' y H son perpendiculares, esto es porque, recuerden, HH' es diámetro, entonces AH es la bisectriz externa de este triángulo en el ángulo en A. Por lo que podemos aplicar el teorema de la bisectriz con ese triángulo O'Ap, es decir, lo que vamos a tener es que O'H' entre H'P es igual a la razón de la magnitud de sus lados, es decir, la magnitud de O'A entre la magnitud de AP. Y eso es igual a menos OH en O'H entre HP. De estas dos, de la primera y el último término, yo puedo obtener que HP entre H'P es lo mismo que menos O'H entre O'H'. Y si hacemos lo mismo de este lado, pues vamos a tener que HP entre H'P es lo mismo que menos OH entre OH'. Lo que hice fue pasar HP de un lado y OH' del otro lado. Entonces, igualo esta parte con esta parte que tenemos acá y lo que hice también fue cambiarle el signo por este menos y entonces vamos a tener que HO entre OH' es lo mismo que HO' entre O'H. Es decir, tenemos dos puntos que dividen al segmento HH' en la misma razón. Eso quiere decir que esos dos puntos, O y O', tienen que coincidir. Mi dibujo está mal, es decir, el O' debería quedar de este lado. Pero si coinciden, yo ya tengo que la magnitud de OA entre la magnitud de AP es lo mismo que esta razón, que es R entre S. Por lo tanto, ya tenemos que el punto A tiene que satisfacer esta igualdad de lugar geométrico. Es decir, si el punto está en la circunferencia de similitud, entonces está en el lugar geométrico. Como A fue cualquier punto, ya podemos concluir esta otra contención. Por lo tanto, la circunferencia de similitud la podemos ver como los puntos del plano euclidiano tales que satisfacen que su distancia a un centro de la circunferencia entre la distancia al otro centro de la circunferencia, pues es lo mismo que R entre S, que es la razón de los radios. Con esto terminamos esta clase.